Muchas gracias, Pilar. Exactamente, sí, hay mucha expectativa sobre los próximos meses, donde se va a discutir el presupuesto quinquenal de la próxima administración y sobre dónde van a estar asignados los fondos con mayor énfasis, por ejemplo, en lo que respecta a la administración de los servicios de salud del Estado, una de las áreas donde hay una mayor cantidad de déficit, unos 280 millones de dólares. Y para hablar sobre esta preocupación y cómo afecta a los trabajadores, ya estamos en presencia del secretario de Organización de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Esteves. Esteves, muchas gracias por estos minutos. Bueno, lo primero es consultarle cuáles son las principales preocupaciones o las principales reivindicaciones de los trabajadores en el marco de la asignación presupuestal para ACE. Bueno, lo primero que tenemos es esperanza, ¿no? Porque cada vez que asume un nuevo directorio, las esperanzas ante nuestras expectativas de lograr nuevos objetivos vuelven a estar vigentes, ¿no? Claro que a uno le preocupa lo que vienen manifestando las autoridades entrantes en ACE de, como decías, la pérdida de 280 millones, que viene encadenado también a lo que nos ha pasado en el periodo anterior, también de pérdida de derechos, ¿no? O sea, los funcionarios hemos tenido pérdida salarial y además pérdida de derechos como el Banco de Seguro del Estado, la certificación médica, y bueno, y son cuestiones que al encontrar un hueco de 280 millones uno empieza a ver de que bueno, que va a estar bastante complicada la cosa en el presupuesto, ¿no? Porque también escuchamos que en otros organismos del Estado también hay deuda, incluso que vendría hasta algunos años para adelante. Entonces eso hace ver de que va a ser un panorama bastante complicado. También cabe recordar de que en la administración saliente hubo un recorte presupuestal de 130 millones, de 100 millones de dólares de gasto de funcionamiento, que eso tuvo que ver con las carencias que se tuvo incluso con el tema de los medicamentos, bueno, con el estado edilicio incluso que tienen muchos de los centros, sobre todo el deterioro que han tenido las redes de atención primaria, que son tremendamente importantes, sobre todo en los lugares donde está la población más vulnerable, ¿no? Entonces uno va sumando de que si quisiera, vamos a decir, poner de pie la red de atención primaria nuevamente, mejorar el tema del medicamento como antiguo, y todavía el tema de la deuda, ya arrancás con 300 y pico de millones abajo, y bueno, y realmente nosotros lo que le hemos manifestado es que es importantísimo para nosotros en este periodo avanzar el salario en condiciones y en recuperar los derechos que se le han quitado a esos trabajadores, que recordemos de que no estamos muy lejos de la pandemia, el pueblo nos aplaudía y el gobierno nos recortaba, ¿verdad? Ustedes hacían hincapié en lo que han sido los últimos 5 años en el deterioro de la calidad de la salud en ACE, por ejemplo, en lo que son los tiempos de esperas, en la falta de medicamentos. ¿Hay un presupuesto estimado que ustedes entienden debería reforzarse o algún área en particular? ¿Cuáles serían las prioridades? La adolescencia, como es el tema de los especialistas, bueno, el tema de la salud mental, vaya que sí habrá que apuntar ahí, ¿no? Pero lo que nosotros no estamos escuchando, por lo menos por ahora, hace pocos días que han asumido las autoridades, todavía siguen nombrando directores de hospitales, ¿no? Pero esperamos de que se nos tenga en cuenta cuando se empiece a armar el articulado presupuestal, porque creemos que los trabajadores tenemos experiencia en poder ayudar en ese sentido, en manifestar cuáles son nuestras preocupaciones y que bueno, que realmente seamos escuchados. Nosotros nos pudimos reunir con las autoridades entrantes previo a que entraran, pero nosotros tenemos muchas cosas en el debe que nos gustaría saber cuál es el punto de vista de estas autoridades y cuál es el plan estratégico que tienen. Por ejemplo, con los trabajadores tercerizados, con los suplentes. Fíjense que nosotros tenemos puestos que son cotidianos, de contratación a largo plazo de empresas tercerizadas, y nosotros pensamos de que deberían esos compañeros tener una contratación más segura que la de una empresa siendo funcionario del Estado, porque siempre contratar una empresa va a ser más caro que esos trabajadores estén insertos en la Administración de Servicios de Salud del Estado. Y bueno, ni que hablar que el tema de los suplentes, nosotros tenemos contratación de suplentes que no tienen derecho a nada, esos compañeros entran a hacer una suplencia de alguien y bueno, y ni que hablar que no pueden ni enfermarse porque no les corresponde ni la certificación. Entonces es un escenario que más allá de lo que tiene que ver con el salario, con las condiciones edilicias de muchos de los lugares en donde se trabaja,
Y ni que hablar que, bueno, que los últimos datos estadísticos que hay no fueron con este gobierno saliente, sino que con el anterior, pero ya el ministro de Salud Pública, en aquel momento Basso, marcaba de que en ACE faltaban 3.000 recursos humanos. Y no nos olvidemos que la administración saliente dejó de punta a punta del país una cantidad de ambulancias sin ningún recurso humano detrás. Por lo tanto, es complejo, creo que lo que le exigimos también de alguna manera a las autoridades entrantes es trabajar con seriedad y que se nos tenga en cuenta para poder ver realmente cuántos son los recursos que faltan y cómo los trabajadores, desde nuestro punto de vista, que históricamente lo hemos hecho, podemos participar justamente mejorando la salud y los servicios del Estado, ¿no? ¿Sintieron conformidad con lo expresado por las autoridades de ACE cuando se reunieron con ellos? Bueno, ellos marcaron esas expectativas de trabajo que se iba a tener en cuenta. Lo que no nos puede seguir pasando, porque pasan los gobiernos y a veces van quedando esas cuestiones, es que se armen comisiones que después realmente no son convocadas, ¿no? Nos ha pasado de firmar convenios colectivos en salidas de conflictos, en donde después justamente esas comisiones no rindieron resultados o no fueron directamente convocadas, ¿no? Y para nosotros los trabajadores, como les decía, cada vez que asume o cambia el gobierno y asumen nuevas autoridades, siempre lo que hay detrás son expectativas a lograr objetivos. Y cuando hablamos de objetivos no es solo lo económico, a veces tiene que ver con la condición contractual de trabajadores que realmente penden de un hilo, como son los trabajadores tercerizados, y bueno, y ni que hablar el tema, como les decía, que es muy preocupante, el de la red de atención primaria, bueno, la violencia en nuestros centros de salud, si tendremos que trabajar en comisiones para que estos compañeros que estamos hablando de que no hemos avanzado en salario en el periodo pasado y podríamos llegar a 10 años sin avance salarial si tampoco avanzáramos en este. Bueno, y esos trabajadores en los centros de salud muchas veces son violentados, tenemos que retirarnos como medida sindical y perdemos salario también en esos días porque nos violentan cuando vamos a trabajar. Entonces, además de los reclamos presupuestales, ¿hay alguna clase de pedido en torno a nuevos protocolos en seguridad para facilitar o mejorar el acceso en ACE a espacios seguros? Sí, bueno, nosotros, como te decía, siempre tenemos la intención de aportar nuestro granito de arena. Me parece que hay que trabajar en cuestiones intersectoriales dentro del Estado para ver cómo mejorar este flagelo de la violencia. Y también de alguna manera, y esto un poco a nivel personal también, creo que también el sistema político debería levantar un poco la vara de lo que son las discusiones, porque me parece que cuando se crispa la discusión y se torna a veces violenta como uno lo ve en la tele, tampoco colabora a cambiar la sociedad, ¿no? Y desde los sindicatos es una de las cuestiones fundamentales para nosotros aportar al cambio de la sociedad. Y creo que con ese tipo de discusiones tampoco desde el sistema político se colabora en que eso cambie, ¿no? Muchas gracias. Pablo Esteves, secretario de Organización de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, de cara a la asignación presupuestal de ACE en el presupuesto quinquenal.